Una anciana recolectaba frutas por el bosque, pero el fondo de la arboleda guardaba un secreto. Patricia Ramírez caminaba por el sendero conocido con la seguridad de quien repetía aquel ritual desde hacía más de 50 años. A sus 68 años, mantenía la tradición heredada de su madre de recolectar frutas silvestres en el bosque que se extendía detrás de su modesta casa en San Luis de la Loma, interior del Estado de México. En aquella mañana de martes, mientras se dirigía hacia los pies de jabuticaba que crecían cerca del arroyo, Patricia tropezó con una raíz saliente que no había notado antes. La caída fue inevitable y su cuerpo delgado golpeó el suelo húmedo del bosque con un ruido sordo que resonó entre los árboles. Cuando se levantó, sacudiendo la tierra de la ropa y verificando que no se hubiera lastimado seriamente, algo inusual llamó su atención. El impacto de su caída había desplazado una capa de tierra y hojas secas, revelando una abertura en el suelo que ella jamás había visto. «¡Qué cosa tan extraña!», murmuró para sí misma, acercándose con cautela al agujero. La abertura no era natural. Alguien había excavado allí deliberadamente y después lo había cubierto cuidadosamente. En el fondo del agujero, algo metálico reflejaba la luz filtrada que atravesaba la copa de los árboles. Patricia miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien que pudiera explicar aquel descubrimiento. El bosque estaba silencioso. Solo el sonido del arroyo cercano rompía el silencio matutino. Se arrodilló y comenzó a excavar con sus propias manos, removiendo capas de tierra húmeda hasta poder visualizar mejor el objeto enterrado. Era una caja de metal, oxidada por el tiempo y la humedad, pero aún resistente. El corazón de Patricia se aceleró. ¿Quién habría enterrado eso allí? ¿Y por qué justo en el terreno que ella conocía como la palma de su mano? Con un esfuerzo considerable para su edad, logró sacar la caja de la tierra. Era más pesada de lo que aparentaba y sus manos temblorosas luchaban por encontrar una manera de abrirla. El óxido había soldado parcialmente la tapa, pero después de algunos minutos de intentos, cedió con un chirrido metálico. Lo que Patricia vio en el interior de la caja hizo que su mundo se derrumbara. Joyas que reconoció inmediatamente. El collar de perlas que su madre, Mercedes Ramírez, usaba solo en ocasiones especiales, los aretes de oro que ella admiraba cuando era niña, y debajo de las joyas, envueltos en un paño encerado que había preservado el contenido de la humedad, varios papeles amarillentos por el tiempo. Las manos de Patricia temblaban mientras retiraba cuidadosamente los documentos. El primer papel que logró abrir era una escritura de propiedad, su escritura. La casa donde había vivido toda su vida, el terreno del bosque, todo había sido comprado por su madre en 1962, pocos años antes de que Patricia se casara. «Esto no puede estar bien», susurró, releyendo el documento varias veces. Durante toda su infancia y adolescencia, Patricia había crecido creyendo que su familia vivía en la pobreza. Su madre siempre se quejaba de la falta de dinero, de las dificultades para comprar ropa nueva, de la necesidad de ahorrar cada centavo. ¿Cómo entonces ella había logrado comprar una propiedad? El segundo documento la dejó aún más confundida. Era un recibo de pago fechado en 1961 que indicaba que Mercedes Ramírez había recibido una cantidad sustancial por la venta de bordados para la familia Mendoza, una de las familias más ricas de San Luis de la Loma. Patricia nunca había visto a su madre bordar nada más allá de pequeñas reparaciones en la ropa de la familia. ¿Cuándo habría hecho bordados lo suficientemente sofisticados como para atraer la atención de una familia rica? ¿Y por qué nunca había mencionado esa habilidad? Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a quienes estamos comenzando, ahora continuando. Sentada allí en el suelo del bosque, rodeada por los objetos del pasado, Patricia intentaba procesar la información contradictoria. Su memoria de la infancia era clara: ropa remendada, zapatos gastados, comidas sencillas. Su madre siempre hablaba de las dificultades económicas de la familia, de cómo debían estar agradecidos por lo poco que tenían,
pero si había dinero suficiente para comprar bordados caros y adquirir propiedades, ¿por qué vivían con tantas limitaciones? ¿Por qué su madre mantenía un nivel de vida tan modesto si tenía recursos para más? Patricia continuó examinando los papeles. Había cartas, varias de ellas, escritas con la caligrafía delicada de su madre. Las fechas indicaban que fueron escritas a lo largo de varios años, pero nunca enviadas. Eran borradores, pensamientos no compartidos que revelaban un lado de Mercedes que la hija jamás había conocido. Una de las cartas llamó su atención particular. Fechada en marzo de 1955, pocos meses antes de su nacimiento, la carta comenzaba con un «Mi querido Fernando». Patricia conocía solo un Fernando de esa época, Fernando Mendoza, el patriarca de la familia rica para quien su madre supuestamente había vendido bordados. «Mi querido Fernando, ya no puedo seguir fingiendo que nuestra situación no me afecta. El niño está por nacer y no sé cómo voy a explicarle a mi marido de dónde viene el dinero que tú insistes en darme. Él ya está sospechando, preguntando cómo hemos mejorado tanto nuestra condición de vida en los últimos meses». El papel tembló en las manos de Patricia. ¿Su madre se estaba refiriendo a ella? ¿Era ella la niña mencionada en la carta? ¿Y qué situación era esa que su madre intentaba ocultar? La carta continuaba. «Tú sabes que amo a Héctor. Él es un buen hombre y no merece ser engañado. Pero tampoco puedo negar que nuestros encuentros en la Casa del Monte significan todo para mí. Cuando estoy contigo siento que puedo ser quien realmente soy, no la esposa sumisa que todos esperan que sea». Casa del Monte. Patricia miró a su alrededor. ¿Estaría su madre refiriéndose a algún lugar en ese mismo monte donde ella recolectaba frutas hacía décadas? ¿Y qué encuentros eran esos? Héctor era el nombre de su padre, el hombre que la había criado y amado como hija. Un hombre sencillo, trabajador, que había partido cuando ella tenía 25 años. Él jamás había mostrado ninguna sospecha sobre la paternidad de Patricia o cuestionado el origen del dinero de la familia. Pero la carta sugería algo muy diferente. Sugería que su madre mantenía una relación con Fernando Mendoza y que esa relación había generado no solo sentimientos conflictivos, sino también beneficios económicos que necesitaban ser escondidos. Patricia buscó entre los otros papeles, desesperada por más información. Encontró fotografías pequeñas y amarillentas que mostraban a su madre en situaciones que ella jamás había presenciado. Mercedes aparecía vestida elegantemente, con ropa que Patricia nunca había visto, junto a personas que no reconocía. Una de las fotografías mostraba a su madre sonriendo radiante en una fiesta lujosa, usando el mismo collar de perlas que ahora estaba en la caja. A su lado, un hombre alto y bien vestido, que, por la edad aparente en la foto, podría ser Fernando Mendoza. En el reverso de la fotografía, una fecha, septiembre de 1954. Patricia hizo las cuentas rápidamente. Septiembre de 1954 era exactamente 9 meses antes de su nacimiento, en junio de 1955. La coincidencia le hizo sentir un frío en el estómago. Por más de 2 horas permaneció sentada en ese lugar, leyendo y releyendo los documentos, intentando formar un cuadro coherente de lo que había descubierto. El sol ya estaba alto cuando finalmente logró levantarse, guardando cuidadosamente todos los artículos de vuelta en la caja. El camino de regreso a casa nunca había parecido tan largo. Cada paso estaba acompañado por preguntas que se multiplicaban en su mente. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos se había llevado a la tumba? Y más importante, ¿quién era realmente su padre? Al llegar a casa, Patricia puso la caja sobre la mesa de la cocina y se sirvió un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban. La casa sencilla donde había vivido toda la vida ahora parecía diferente, como si guardara secretos en sus propias paredes. Ella miró a su alrededor, buscando señales que pudieran corroborar o contradecir lo que había descubierto. La casa era modesta, pero bien estructurada. El terreno era amplio y bien ubicado.
para los estándares de una familia trabajadora de los años 1950, era realmente una propiedad valiosa. ¿Por qué nunca había cuestionado cómo sus padres habían logrado comprar esa casa? En la época de su infancia, era natural aceptar las explicaciones de los adultos sin cuestionar, pero ahora, con la perspectiva de la edad y las evidencias ante sí, muchas cosas no tenían sentido. Patricia decidió que necesitaba más información. No podía vivir con esas dudas carcomiendo su paz mental. Necesitaba descubrir la verdad sobre el pasado de su familia, incluso si eso significaba cuestionar todo en lo que había creído durante 68 años. La primera persona que le vino a la mente fue su vecino, Esteban Vargas. A los 80 años, él era uno de los residentes más antiguos de la región y había conocido a sus padres desde que se mudaron allí. Si alguien podía aclarar algunos aspectos del pasado, sería él. Patricia cruzó el patio que separaba su casa de la de Esteban. El hombre estaba sentado en el portal, como lo hacía todas las tardes, observando el movimiento de la calle casi desierta. «Buenas tardes, don Esteban», lo saludó, intentando mantener la voz natural. «Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo está usted?» «Bien, gracias. Don Esteban, ¿puedo hacerle una pregunta sobre el pasado?» El hombre la miró con curiosidad. «Claro, puede preguntar. ¿Usted recuerda cómo mis padres lograron comprar nuestra casa? Yo era muy pequeña en esa época y nunca entendí bien cómo juntaron dinero para eso». La expresión de Esteban cambió sutilmente. Sus ojos, antes amigables, se volvieron cautelosos. «Vaya, Patricia, eso fue hace tanto tiempo. ¿Quién puede recordar detalles así? Pero usted debe tener algún recuerdo. ¿Ellos comentaron algo sobre haber vendido algún bien o sobre algún trabajo especial?» Esteban se movió incómodo en la silla. Su madre siempre fue muy reservada con esas cosas. No era de comentar sobre dinero con los vecinos. Y mi padre, él nunca mencionó nada sobre bordados que hacía mi madre. La incomodidad de Esteban se hizo más evidente. ¿Bordados? No, nunca oí hablar de bordados. Entonces usted no sabe nada sobre que mi madre vendía trabajos manuales a familias ricas de la ciudad. Patricia, dijo Esteban, levantándose de la silla, creo que es mejor dejar el pasado en paz. Su madre era una buena mujer, y eso es lo que importa. La reacción de Esteban confirmó las sospechas de Patricia. Había algo en el pasado de su familia que la gente prefería no comentar, algo que, incluso décadas después, aún causaba incomodidad en quienes lo habían presenciado. «Don Esteban, por favor, necesito entender. Encontré unos papeles antiguos y estoy confundida por algunas cosas». «¿Qué tipo de papeles?», preguntó él, visiblemente nervioso. «Documentos sobre la compra de la casa, recibos de pago. Cosas que no coinciden con lo que yo recordaba sobre nuestra situación económica en esa época». Esteban miró a su alrededor, como si verificara que nadie pudiera estar escuchando la conversación. «Patricia, algunos asuntos es mejor dejarlos enterrados. Su madre tuvo sus razones para no hablar de ciertas cosas». «¿Qué razones? ¿De qué está hablando?» «Realmente necesito entrar ahora. Mi esposa me está llamando para la merienda». Esteban entró rápidamente a la casa, dejando a Patricia sola en el portal. Ella no había escuchado ninguna llamada desde el interior de la casa. Era obvio que él estaba evitando continuar la conversación. La reacción de Esteban solo intensificó la determinación de Patricia de descubrir la verdad. Si los vecinos se negaban a hablar, ella necesitaría buscar otras fuentes de información. Esa noche, Patricia apenas pudo dormir. Se la pasó dando vueltas en la cama, analizando cada detalle de las fotografías y documentos que había encontrado. La imagen de su madre en aquella fiesta lujosa la intrigaba especialmente. ¿Dónde había sido tomada? ¿Quiénes eran las otras personas en la fotografía? A la mañana siguiente, decidió hacer una visita a la parte más antigua de San Luis de la Loma, donde aún vivían algunas personas que podrían haber conocido a su familia en la década de 1950. Su primera parada sería en la casa de Rosa González, una antigua empleada de la familia Mendoza que ahora vivía en una residencia para adultos mayores.
La residencia San Antonio quedaba en la región central de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado. Patricia nunca había visitado el lugar antes y quedó impresionada con la organización y limpieza del ambiente. Encontró a Rosa en la sala de convivencia, tejiendo en una poltrona junto a la ventana. A los 92 años, ella aún mantenía la mente lúcida y las manos hábiles. «¿Doña Rosa?», llamó Patricia, acercándose respetuosamente. La anciana levantó la vista del tejido y la observó con curiosidad. «Sí, ¿puedo ayudarla? Mi nombre es Patricia Ramírez. Soy hija de Mercedes Ramírez. ¿La conoció usted?». El rostro de Rosa se iluminó con una sonrisa. «Mercedes, claro que me acuerdo de ella. Una mujer muy elegante, muy educada. ¿Cómo está?». «Ella falleció hace 15 años, doña Rosa». «Oh, lo siento mucho. Ella era todavía joven. ¿Podría usted contarme cómo conoció a mi madre?». Rosa colocó el tejido en su regazo y se acomodó mejor en la poltrona. «Yo trabajé por muchos años en la casa de la familia Mendoza. Su madre visitaba la casa regularmente». «¿La visitaba cómo? ¿Ella trabajaba ahí también?». «No exactamente como empleada, no. Ella tenía, ¿cómo puedo decir?, una relación especial con la familia». El corazón de Patricia se aceleró. «¿Qué tipo de relación especial?». Rosa miró a su alrededor, verificando si había otras personas cerca que pudieran escuchar la conversación. «Hija mía, algunas cosas del pasado tal vez sea mejor no remover. Por favor, doña Rosa, encontré algunos documentos que sugieren que mi madre tenía algún tipo de relación con los Mendoza, pero no entiendo qué era». «¿Su madre nunca le contó nada sobre eso?». «Nada. Yo siempre creí que vivíamos en la pobreza cuando yo era niña. Ahora descubrí que ella tenía dinero, joyas y aparentemente algún tipo de negocio con esta familia rica». Rosa suspiró profundamente. Mercedes era una mujer muy bonita, muy inteligente. Don Fernando se quedó interesado en ella. Don Fernando era el patriarca de la familia. Sí, un hombre casado, con hijos, pero que se encantó por su madre. Ella era diferente de las otras mujeres que él conocía. Tenía clase, educación, aún viniendo de una familia sencilla. Y mi madre correspondió a ese interés. Eso no es una pregunta que una empleada como yo podría responder, hija mía. Yo solo veía que ella visitaba la casa con frecuencia, que conversaban por horas y que don Fernando la trataba con mucho cariño y respeto. Patricia sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. ¿Las visitas ocurrían cuando su esposa no estaba en casa? Doña Victoria viajaba mucho a Ciudad de México. Se quedaba semanas por allá visitando a la familia. Era durante esas ausencias que su madre aparecía más frecuentemente. ¿Y los hijos de don Fernando sabían de esas visitas? Los hijos eran pequeños en esa época, no prestaban mucha atención a esas cosas, pero yo notaba que don Fernando se ponía más alegre cuando su madre estaba cerca. Era como si ella trajera una luz diferente para aquella casa. Rosa interrumpió la conversación por unos instantes, pareciendo sumergirse en recuerdos lejanos. Patricia respetó el silencio, esperando que ella retomara. «Su madre era casada, ¿no es cierto?», preguntó Rosa finalmente. «Sí, con mi padre, Héctor Ramírez. Yo recuerdo que ella siempre usaba alianza de matrimonio. Eso hacía la situación complicada». «¿Complicada cómo?». Don Fernando era un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería, pero su madre tenía principios, tenía compromisos. Ella estaba dividida entre los sentimientos y las obligaciones. La revelación de Rosa confirmaba lo que Patricia había intuido por las cartas encontradas en la caja. Su madre realmente mantenía algún tipo de relación con Fernando Mendoza, pero luchaba con los conflictos morales que eso representaba. «Doña Rosa, ¿usted sabe si mi madre llegó a recibir dinero o regalos de don Fernando?». «Yo veía que él le ofrecía muchas cosas, joyas, ropa, dinero. Pero ella siempre resistía. Decía que no quería ser vista como una mujer interesada. Pero ella llegó a aceptar algo solamente cuando la situación se puso más delicada». «¿Más delicada cómo?». Rosa dudó, pareciendo ponderar si debía continuar revelando detalles del pasado.
Hija mía, ¿está segura de que quiere saber todo esto? Lo estoy, doña Rosa. Necesito entender lo que pasó. Su madre quedó embarazada. Las palabras golpearon a Patricia como un puñetazo en el estómago. Ella ya sospechaba esa posibilidad, pero escuchar la confirmación de alguien que había presenciado los hechos era devastador. Embarazada de don Fernando. Esa era la sospecha, sí. El embarazo ocurrió en una época en que ella visitaba mucho la casa y su padre estaba viajando por trabajo varias semanas. ¿Y qué pasó cuando ella lo descubrió? Ella desapareció un tiempo. Don Fernando se desesperó, mandó gente a buscarla por toda la ciudad. Cuando ella finalmente volvió a aparecer, ya estaba con algunos meses de embarazo y dijo que ya no quería más encuentros. ¿Pero don Fernando aceptó eso? Él le ofreció que dejara al marido y se viniera a vivir a la hacienda que él tenía en el interior. Le ofreció reconocer a la criatura, mantenerlas con toda comodidad. Pero ella se negó. ¿Por qué se negó? Su madre decía que no quería destruir su familia ni la propia. Prefería cargar con el peso sola a causar un escándalo en la ciudad. ¿Y mi padre? ¿Él nunca supo? Si supo, nunca lo demostró. Héctor era un hombre bueno. La trató a usted como hija desde el primer día. Para él usted era fruto de su matrimonio con Mercedes. Patricia se sentía mareada con las revelaciones. Toda su identidad estaba siendo cuestionada. El hombre que ella había amado como padre quizá no era su padre biológico. La madre que ella creía conocer había guardado un secreto monumental toda la vida. Doña Rosa, don Fernando llegó a conocerme cuando yo nací. Él lo intentó. Aparecía por la zona de la casa de ustedes a veces, se quedaba observando desde lejos cuando su madre la sacaba a pasear. Pero ella no permitía que se acercara. ¿Y él aceptó eso? Don Fernando era un hombre orgulloso, pero también respetaba las decisiones de su madre. Él estableció una forma de ayudar económicamente sin que pareciera un pago directo. ¿Cómo así? Él inventaba trabajos para ella. Decía que necesitaba bordados especiales, costuras finas, cosas así. Pagaba cantidades muy altas por servicios sencillos. Era una forma de mantenerla sin herir su orgullo. Finalmente, Patricia entendía los recibos encontrados en la caja. Los bordados eran solo una excusa para que Fernando Mendoza pudiera ayudar económicamente a su madre sin que pareciera una pensión o un reconocimiento directo de la paternidad. ¿Este arreglo duró mucho tiempo? Algunos años, hasta que don Fernando se volvió a casar. La segunda esposa era más celosa, más controladora. Ella descubrió los pagos y exigió que pararan. ¿Y mi madre? ¿Cómo reaccionó cuando los pagos cesaron? Ella ya había guardado dinero suficiente para comprar la casa y el terreno donde vivían. Dijo que lo prefería así, que finalmente estaba libre de cualquier compromiso con él. Pero ella guardó las joyas y los documentos. Mercedes era una mujer inteligente. Ella sabía que un día esas pruebas podrían ser importantes, principalmente para usted. Si algo le sucediera a ella, usted tendría cómo comprobar su origen si fuera necesario. La conversación con Rosa había aclarado muchas cuestiones, pero también había creado nuevas angustias. Patricia ahora tenía certeza de que Fernando Mendoza era su padre biológico, pero no sabía cómo lidiar con esa información. Doña Rosa, ¿don Fernando todavía está vivo? No, hija mía. Falleció hace unos 10 años, pero dejó hijos y nietos. La familia todavía es muy rica e influyente en la ciudad. ¿Ellos saben sobre mí? Si lo saben, nunca demostraron interés en buscarla. Don Fernando se llevó ese secreto a la tumba. Patricia se despidió de Rosa con un abrazo cariñoso, agradeciéndole por la valentía de revelar verdades que habían permanecido enterradas por décadas. El camino de regreso a casa lo hizo en silencio, mientras procesaba toda la información recibida. Al llegar a casa, Patricia se dirigió directamente a la caja en la mesa de la cocina. Ahora entendía el significado de cada objeto encontrado. Las joyas eran regalos de Fernando Mendoza. Los documentos eran pruebas cuidadosamente guardadas por su madre. Las cartas no enviadas eran el registro de los sentimientos conflictivos de Mercedes. Pero había algo que todavía la intrigaba.
Si Fernando Mendoza había dejado hijos, ellos podrían tener derecho a la herencia que él había dejado, y ella, como hija no reconocida oficialmente, también podría tener derechos sobre esa herencia. La cuestión era, ¿valía la pena perseguir esos derechos? Patricia había vivido toda la vida de forma sencilla y honesta. Tenía su casa propia, una pequeña pensión que cubría sus necesidades básicas y no sentía necesidad de lujos o grandes riquezas. Pero había una cuestión de justicia involucrada. Su madre había sacrificado mucho para mantener el secreto y proteger la reputación de Fernando Mendoza. Si él había dejado una herencia, era justo que su hija también fuera contemplada. Patricia decidió que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Primero quería saber si Fernando Mendoza había dejado testamento y cuáles eran los términos de ese testamento. Segundo, quería entender mejor cuál era la situación actual de la familia Mendoza. Al día siguiente, Patricia se dirigió al registro civil de la ciudad, donde esperaba encontrar información sobre el testamento de Fernando Mendoza. El funcionario que la atendió fue educado, pero explicó que la información sobre testamentos solo podría ser proporcionada a herederos directos o a sus representantes legales. «Pero, ¿cómo puedo saber si soy una heredera si no puedo tener acceso al testamento?», preguntó Patricia. «Tendría que contratar a un abogado para hacer esa investigación», explicó el funcionario. Patricia nunca había necesitado los servicios de un abogado en toda su vida. La idea la intimidaba, pero sabía que sin ayuda profesional sería imposible avanzar en su búsqueda de la verdad. Después de preguntar a algunas personas, consiguió la dirección del licenciado Rafael Torres, un abogado experimentado que tenía buena reputación en la ciudad. Su oficina quedaba en la región central, en un edificio antiguo pero bien conservado. El licenciado Rafael la recibió con cortesía, escuchando atentamente mientras ella relataba su historia y mostraba los documentos encontrados en la caja. El abogado examinó cuidadosamente cada papel, haciendo anotaciones en un bloc. «Señora Patricia, por los documentos que usted trajo, hay indicios consistentes de que Fernando Mendoza pudo haber sido su padre biológico», dijo el abogado después de analizar todo. «¿Usted cree que yo tendría derecho a alguna herencia?» «Eso dependería de los términos de su testamento. Incluso hijos no reconocidos oficialmente pueden tener derechos hereditarios, especialmente si hay pruebas de la paternidad. ¿Y estas pruebas son suficientes? Son un comienzo, pero sería necesario realizar otros procedimientos. Exámenes de ADN con parientes consanguíneos, por ejemplo, o buscar documentos adicionales que comprueben la relación entre su madre y el señor Mendoza. ¿Eso sería muy caro? No necesariamente. Si realmente hay una herencia sustancial involucrada, los costos del proceso se pagarían con recursos de la propia herencia. Pero primero necesitamos verificar si existe testamento y cuáles son sus términos. El licenciado Rafael explicó que haría las investigaciones iniciales sin costo para Patricia. Si descubría que había posibilidad real de herencia, discutirían los próximos pasos. Patricia salió de la oficina del abogado sintiéndose más esperanzada. Finalmente había alguien capacitado para ayudarla a descubrir la verdad sobre su origen y sus posibles derechos. 2 semanas después, el licenciado Rafael llamó a Patricia con noticias importantes. Fernando Mendoza había realmente dejado un testamento, y ese testamento contenía una cláusula específica sobre una hija no reconocida oficialmente. El señor Mendoza dejó instrucciones para que sus albaceas buscaran a una hija que él había tenido con una mujer llamada Mercedes Ramírez, explicó el abogado durante una nueva reunión en su oficina. ¿Mencionó a mi madre por su nombre? La mencionó, y dejó claro que si esa hija era encontrada y comprobaba la paternidad, tendría derecho a una parte sustancial de la herencia. ¿Qué parte? 20% del patrimonio total. Considerando que estamos hablando de una fortuna valuada en alrededor de 50 millones de pesos, eso representaría aproximadamente 10 millones para usted. Patricia sintió que las piernas le flaqueaban.
10 millones de pesos era una cantidad impensable para alguien que había vivido toda la vida con sencillez. ¿Y por qué nadie nunca me buscó? Aparentemente los albaceas hicieron búsquedas, pero su madre se había mudado varias veces, cambió de nombre después de casarse y no había registros que facilitaran la localización. Después de algunos años, abandonaron las investigaciones. ¿Y ahora? ¿Qué necesito hacer? Ahora que usted se ha presentado, será necesario comprobar la paternidad de forma legal. Los documentos que usted tiene son un excelente comienzo, pero el proceso exigirá más evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? Exámenes de ADN con parientes del señor Mendoza, declaraciones de personas que atestiguaron la relación entre su madre y él, documentos médicos de la época de su gestación, entre otras cosas. El proceso parecía complicado, pero el licenciado Rafael garantizó que él cuidaría de todos los aspectos legales. Patricia solo necesitaría proporcionar la información y documentos solicitados. Sin embargo, había una complicación que el abogado mencionó casi al final de la conversa. Los hijos legítimos de Fernando Mendoza no estaban satisfechos con la cláusula sobre la hija no reconocida. Habían impugnado el testamento en la justicia, alegando que su padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando incluyó esa disposición. ¿Eso significa que van a intentar impedir que yo reciba la herencia? Probablemente. Ya han demostrado interés en mantener la herencia solo entre los hijos reconocidos oficialmente. Pero si logramos probar la paternidad de forma inequívoca, no tendrán base legal para impugnar. Patricia salió de la oficina del abogado con sentimientos encontrados. Por un lado, había la perspectiva de recibir una herencia que cambiaría completamente su situación financiera. Por otro lado, había la certeza de que enfrentaría una batalla legal contra personas que tenían recursos muy superiores a los suyos. Esa noche, llamó a su único hijo, Miguel, que vivía en Ciudad de México. Miguel trabajaba como contador y siempre se había preocupado por el bienestar de su madre, incluso a la distancia. «Mamá, ¿estás segura de que quieres involucrarte en esto?», preguntó Miguel después de escuchar toda la historia. «No sé, hijo. Parte de mí quiere solo olvidar todo y seguir viviendo como siempre he vivido. ¿Y la otra parte?». La otra parte cree que su abuela guardó esas pruebas por alguna razón. Tal vez ella quería que yo supiera la verdad algún día. ¿Y esa herencia? ¿Realmente necesitas el dinero? No lo necesito para sobrevivir, pero es una cuestión de justicia, ¿no? Si ese hombre era realmente mi padre, ¿por qué no tendría derecho a lo que él dejó para los hijos? Miguel guardó silencio por unos instantes. «Mamá, si decides seguir adelante con esto, puedes contar con mi apoyo, pero debes saber que puede ser un proceso difícil y doloroso». «¿Por qué doloroso?». «Porque esa gente rica no va a aceptar dividir la herencia fácilmente. Van a tratar de desacreditarte, cuestionar tu honor y el de la abuela. ¿Estás preparada para eso?». Patricia no había pensado en esa posibilidad. Ella imaginaba que sería solo una cuestión de presentar las pruebas y recibir lo que le correspondía por derecho. No había considerado que la familia Mendoza podría intentar atacar su reputación para proteger la herencia. «Hijo, ¿crees que debería rendirme?». «Creo que deberías hacer lo que tu corazón te dicte, pero si decides seguir adelante, yo vengo a la loma para estar a tu lado durante el proceso». El apoyo de su hijo le dio fuerza a Patricia para tomar su decisión. Ella le comunicó al licenciado Rafael que quería proceder con las investigaciones y el proceso de reconocimiento de paternidad. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Las primeras diligencias se tomaron rápidamente. El licenciado Rafael consiguió una orden judicial para exhumar muestras biológicas de Fernando Mendoza para realizar la prueba de ADN. También se recolectaron muestras de sus hijos que aceptaron participar en el proceso. Patricia pasó por una serie de exámenes médicos y proporcionó muestras de sangre para comparación. Todo el proceso se estaba llevando con la máxima discreción, pero aún así, la noticia comenzó a esparcirse por la ciudad. Fue durante este periodo que Patricia recibió su primera visita inesperada. Era una tarde de jueves
cuando una mujer elegante, de aproximadamente 50 años, apareció en su puerta. ¿Usted es Patricia Ramírez?, preguntó la mujer. Sí, lo soy. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Sofía Mendoza. Soy hija de Fernando Mendoza. El corazón de Patricia se aceleró. No esperaba que alguien de la familia Mendoza viniera a buscarla directamente. Pase, por favor, dijo, tratando de mantener la compostura. Sofía entró a la casa sencilla de Patricia y miró discretamente a su alrededor. Su expresión no era hostil, pero tampoco amigable. Señora Patricia, supe que usted está reclamando ser hija de mi padre. Estoy siguiendo lo que indican los documentos. Encontré evidencias que sugieren esa posibilidad. ¿Qué evidencias? Patricia dudó. El licenciado Rafael le había aconsejado no revelar detalles del caso a ningún miembro de la familia Mendoza sin su presencia. Pero Sofía parecía sincera en su búsqueda de aclaraciones. Documentos que mi madre guardó, fotografías, cartas, cosas que indican que ella mantenía algún tipo de relación con su padre. ¿Y usted cree que esa relación resultó en su concepción? Las fechas y circunstancias sugieren esa posibilidad. Sofía se sentó en el sofá de la sala pareciendo más relajada. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señora Patricia? Puede. ¿Por qué decidió investigar esto ahora? Mi padre falleció hace 10 años. Usted ha vivido toda la vida sin saber de esta posible conexión familiar. ¿Qué cambió? Encontré los documentos por casualidad y sentí que tenía el derecho de conocer la verdad sobre mi origen. Pero también está la cuestión de la herencia, ¿no es así? La pregunta fue hecha sin agresividad, pero Patricia percibió que había llegado al punto central de la visita de Sofía. Si realmente soy hija de su padre, creo que tengo derecho a lo que él dejó para sus hijos. Eso parece justo. 10 millones de pesos es una suma considerable, señora Patricia. Es mucho dinero, sí, mucho más de lo que jamás imaginé poseer. ¿Y qué haría usted con ese dinero si lograra recibirlo? Patricia reflexionó sobre la pregunta. Realmente nunca había pensado detalladamente en cómo usaría una suma tan grande. Honestamente no lo sé. Nunca he tenido mucho dinero. Siempre he vivido de forma sencilla. ¿Usted tiene familia? ¿Hijos? Tengo un hijo, Miguel. Él vive en Ciudad de México. ¿Y él apoya su decisión de reclamar la herencia? Me dijo que me apoya en cualquier decisión que tome. Sofía permaneció en silencio por algunos minutos, pareciendo evaluar las respuestas de Patricia. Finalmente, se levantó del sofá. Señora Patricia, ¿puedo hacerle una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Mis hermanos y yo estamos dispuestos a ofrecerle una suma de dinero para que usted desista de reclamar la paternidad y la herencia. ¿Cuánto? 500,000 pesos, libres de impuestos, transferidos directamente a su cuenta bancaria. Usted podría resolver cualquier problema financiero que tenga y aún le sobraría bastante para vivir cómodamente el resto de su vida. La oferta era tentadora. 500,000 pesos representaban más de 40 años de su pensión. Con ese dinero, podría remodelar la casa, ayudar a su hijo y aún tener seguridad financiera para la vejez. ¿Y a cambio? Usted firmaría un documento renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de mi padre y comprometiéndose a no revelar públicamente esta historia. ¿Por qué quieren mantener esto en secreto? Mi padre fue una persona respetada en la sociedad. Revelar que tuvo una hija fuera del matrimonio podría perjudicar su memoria y la reputación de la familia. Pero si él realmente fue mi padre, ¿por qué debería ocultarlo? Porque a veces es mejor dejar el pasado en paz, señora Patricia. Usted ha vivido bien sin saber esta verdad. ¿Por qué complicar las cosas ahora? Patricia pidió unos días para pensar en la propuesta. Sofía accedió, pero dejó claro que la oferta no estaría abierta indefinidamente. Esa noche, Patricia llamó nuevamente a Miguel y le relató la visita de Sofía Mendoza. «Mamá, eso prueba que ellos creen que realmente eres hija de Fernando Mendoza», dijo Miguel. «¿Cómo así? Si no creyeran que tienes derechos legítimos, no ofrecerían dinero para que desistas. Saben que tienes posibilidades reales de ganar en la justicia. Pero 500,000 pesos es mucho dinero, hijo. Es dinero, sí,
pero es mucho menos de lo que tendrías derecho si realmente eres su hija. Y además, aceptar esta oferta sería como aceptar que no tienes el derecho de conocer y asumir tu verdadera identidad. ¿Crees que debería rechazarla? Creo que deberías hablar con tu abogado antes de tomar cualquier decisión, pero personalmente creo que mereces más de lo que te están ofreciendo. Al día siguiente, Patricia le relató la visita de Sofía al licenciado Rafael. El abogado no se sorprendió con la oferta. «Esto es común en casos como este», explicó él. «La familia siempre intenta resolver el asunto fuera de la justicia cuando sabe que tiene posibilidades de perder en el tribunal. ¿Usted cree que la oferta es justa? 500,000 pesos es una suma respetable, pero es apenas el 5% de lo que usted tendría derecho por la ley. Si logramos probar la paternidad, usted recibiría 20 veces más». ¿Y cuáles son las posibilidades de que logremos probar la paternidad? Por los documentos que usted trajo y los testimonios que ya hemos recopilado, diría que tenemos buenas posibilidades, pero los procesos judiciales siempre implican riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? La familia Mendoza tiene recursos para contratar a los mejores abogados del país. Van a intentar desacreditar las pruebas, cuestionar la veracidad de los documentos y tal vez incluso sugerir que su madre tuvo relaciones con otras personas en esa época. La posibilidad de ver la reputación de su madre siendo atacada públicamente preocupaba a Patricia más que la cuestión financiera. ¿De verdad pueden hacer eso? Lamentablemente sí. En disputas de herencia, es común que las partes intenten desmoralizar al lado opuesto para debilitar el caso. ¿Y eso sería público? Los procesos judiciales son públicos. Cualquier persona puede tener acceso a los documentos y seguir las audiencias. Patricia se sintió intimidada por la posibilidad de ver la vida privada de su familia expuesta públicamente. Ella había crecido en una familia sencilla, donde la privacidad y la discreción eran valores importantes. «Licenciado Rafael, si acepto la oferta de la familia Mendoza, ¿eso resolvería todo?» «Resolvería la cuestión legal, sí, pero la señora necesita considerar si podría vivir en paz sabiendo que renunció a sus derechos legítimos por miedo a las consecuencias. ¿Y si continúo con el proceso y pierdo? Si perdemos, la señora no recibiría nada y además sería responsable de los costos del proceso. Pero basado en las evidencias que tenemos, creo que tenemos más posibilidades de ganar que de perder». Patricia pidió unos días más para tomar su decisión final. Era una elección difícil entre la seguridad de una cantidad cierta, pero menor, y la posibilidad de una cantidad mucho mayor, pero con riesgos involucrados. Durante esos días de reflexión, ella volvió varias veces al lugar donde había encontrado la caja enterrada. Se sentaba allí, en medio del monte, intentando imaginar qué habría hecho su madre en la misma situación. Mercedes había sacrificado mucho para mantener el secreto sobre la paternidad de Patricia. Había renunciado a una vida cómoda, había rechazado el reconocimiento oficial de Fernando Mendoza y había vivido con el peso de un secreto durante décadas. Pero al mismo tiempo, había guardado cuidadosamente todas las pruebas. Las joyas, los documentos, las fotografías, no eran objetos que alguien guardaría solo por nostalgia. Eran evidencias preservadas para un propósito específico. Patricia llegó a la conclusión de que su madre quería que ella supiera la verdad, pero también quería que tuviera la opción de usar esa verdad conforme lo juzgara necesario. Mercedes le había dado a su hija las herramientas para reclamar sus derechos, pero había dejado la decisión final para ella. El viernes de esa misma semana, Patricia llamó a Sofía Mendoza. «Pensé mucho sobre su propuesta», dijo Patricia. «¿Y cuál fue su conclusión?» «Decidí que no puedo aceptar el dinero a cambio de renunciar a mi identidad». «¿Su identidad? Si Fernando Mendoza fue realmente mi padre, eso es parte de quien soy. No puedo fingir que esa verdad no existe solo por conveniencia financiera. Señora Patricia, ¿comprende que al rechazar nuestra propuesta está eligiendo un camino mucho más difícil e incierto?» «Lo comprendo, pero también comprendo que algunas cosas son más importantes que el dinero. ¿Y si le ofreciéramos una cantidad mayor? ¿1 millón de pesos, tal vez?»
La oferta aumentada confirmó para Patricia que la familia Mendoza realmente creía en sus posibilidades de éxito en la justicia. Pero eso solo reforzó su determinación de no aceptar un arreglo. No es una cuestión de valor, doña Sofía, es una cuestión de principio. Entonces la señora está determinada a llevar esto adelante. Lo estoy. Espero que podamos resolver todo de forma civilizada, pero no voy a desistir de buscar la verdad. Sofía colgó el teléfono sin despedirse, dejando claro su descontento con la decisión de Patricia. Al día siguiente, el licenciado Rafael llamó a Patricia con noticias importantes. Los resultados preliminares de los exámenes de ADN habían llegado. Las muestras recolectadas indican un 99.8% de probabilidad de que Fernando Mendoza sea su padre biológico, informó el abogado. Patricia sintió una mezcla de alivio y emoción al recibir la confirmación científica de lo que ya sospechaba. Después de 68 años, finalmente sabía con certeza quién era su padre biológico. Y ahora, licenciado Rafael, ahora podemos presentar oficialmente la solicitud de reconocimiento de paternidad y reclamación de herencia. Con estos resultados, la familia Mendoza tendrá dificultad para impugnar nuestro caso. El proceso judicial se inició el lunes siguiente. Como el licenciado Rafael había previsto, la familia Mendoza contrató un equipo de abogados renombrados para impugnar la solicitud de Patricia. Su estrategia, como se reveló en las primeras piezas procesales, era cuestionar no la paternidad en sí, sino la capacidad mental de Fernando Mendoza en el momento en que incluyó la cláusula sobre la hija no reconocida en su testamento. Alegaban que Fernando sufría de demencia senil en sus últimos años de vida y que había sido influenciado por terceros para incluir esa disposición en su testamento. Argumentaban que un hombre en pleno uso de sus facultades mentales jamás reconocería a una hija bastarda y perjudicaría el patrimonio de sus hijos legítimos. La estrategia era inteligente porque desviaba el enfoque de la cuestión de la paternidad a la cuestión de la validez del testamento. Incluso si Patricia lograba probar que era hija de Fernando Mendoza, eso no garantizaría su derecho a la herencia si el testamento era considerado inválido. El licenciado Rafael le explicó a Patricia que sería necesario probar no solo la paternidad, sino también que Fernando Mendoza estaba mentalmente capacitado cuando redactó el testamento. ¿Cómo podemos probar eso?, preguntó Patricia. Vamos a necesitar la declaración del médico que lo atendía en esa época, de los abogados que lo auxiliaron en la redacción del testamento y de otras personas que convivieron con él en sus últimos años de vida. ¿Y si no logramos probarlo? Si el testamento es considerado inválido, la herencia se dividirá solo entre los hijos reconocidos oficialmente, conforme a la ley de sucesión. Usted no recibiría nada, aun siendo hija biológica suya. Era una situación frustrante. Patricia podría probar científicamente que era hija de Fernando Mendoza, pero aún así, ser excluida de la herencia por una cuestión técnica legal. El proceso se arrastró por meses. Se realizaron varias audiencias, se recogieron declaraciones de decenas de personas y se analizaron cientos de documentos. Patricia necesitó revivir públicamente todos los detalles de la relación entre su madre y Fernando Mendoza. Fue durante una de esas audiencias que conoció personalmente por primera vez a sus dos medios hermanos, Eduardo y Sofía Mendoza. La observaron con curiosidad y cierta hostilidad, como si ella fuera una intrusa tratando de robar algo que no le pertenecía. Eduardo, el mayor, se acercó a ella durante un receso de la audiencia. ¿Usted realmente cree que nuestro padre dejaría el 20% de su fortuna a una hija que nunca reconoció oficialmente?, preguntó él sin presentarse. Si él no hubiera querido dejarlo, no lo habría incluido en el testamento, respondió Patricia con calma. Nuestro padre estaba enfermo, confundido. Cualquiera pudo haberlo influenciado para incluir esas cosas. ¿Quién lo habría influenciado? Él ni siquiera sabía dónde estaba yo. Yo tampoco sabía que existía esta posibilidad de herencia. Eduardo no tenía respuesta para eso. Era obvio que Fernando Mendoza
había incluido la cláusula sobre la hija no reconocida por voluntad propia, no por influencia externa. El momento decisivo del proceso llegó cuando fue llamado a declarar el doctor Manuel Hernández, médico geriatra que había atendido a Fernando Mendoza en los últimos 5 años de su vida. «Doctor Hernández», preguntó el abogado de Patricia, «¿usted puede decirnos cuál era el estado mental del señor Fernando Mendoza en el período en que redactó su último testamento?» Fernando estaba en perfectas condiciones mentales, lúcido, orientado, con memoria preservada. No había ninguna señal de demencia o cualquier otra condición que perjudicara su capacidad de juicio. «¿Y usted está seguro de eso?» «Absolutamente. Yo hacía consultas mensuales con él y aplicaba regularmente pruebas de evaluación cognitiva. Todos los resultados estaban dentro de la normalidad». «¿Usted sabe por qué la familia alega que él sufría de demencia?» «Creo que es una estrategia legal. Es común en disputas de herencia cuestionar la capacidad mental del testador cuando no se está satisfecho con las disposiciones del testamento. El testimonio del médico fue decisivo para el caso de Patricia. Con la confirmación de que Fernando Mendoza estaba en plenas condiciones mentales cuando redactó el testamento, fue difícil para la familia contestar la validez del documento. 2 semanas después, el juez pronunció su sentencia. Reconoció oficialmente la paternidad de Fernando Mendoza en relación a Patricia y declaró válido el testamento en todas sus disposiciones. Patricia había ganado. Después de casi 2 años de batalla judicial, ella finalmente había conquistado el reconocimiento de su identidad y el derecho a la herencia que le correspondía. Pero la victoria no vino sin un costo emocional alto. Durante el proceso, muchos detalles íntimos de la vida de su madre habían sido expuestos públicamente. Mercedes había sido retratada ahora como una mujer romántica, involucrada en un amor imposible, ora como una oportunista que se había relacionado con un hombre rico para obtener beneficios financieros. Patricia sabía que ninguna de las 2 versiones hacía justicia a la complejidad de su madre. Mercedes había sido una mujer apasionada, dividida entre sus sentimientos y sus obligaciones morales, que había tomado decisiones difíciles para proteger a todas las personas involucradas. La herencia que Patricia recibió totalizó 9.800.000 pesos, después del pago de impuestos y costos del proceso. Era una cantidad que cambiaría completamente su vida y la de su hijo. Pero Patricia no se sentía cómoda con la idea de usar ese dinero solo para beneficio propio. Ella sentía que debía honrar la memoria de su madre y de Fernando Mendoza, usando la herencia de una forma que tuviera sentido con los valores que ellos habían demostrado a lo largo de sus vidas. Después de varias semanas de reflexión, Patricia tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a su propio abogado. En vez de mantener el dinero para sí, decidió crear una fundación que ofrecería apoyo financiero y asistencia legal para mujeres en situaciones vulnerables. La Fundación Mercedes Ramírez fue establecida con el objetivo de ayudar mujeres que enfrentaban dificultades para criar a sus hijos solas, especialmente aquellas que habían sido abandonadas por los padres de los niños o que sufrían presión social por tener hijos fuera del matrimonio. ¿Por qué usted decidió hacer esto?, preguntó Miguel cuando supo de la decisión de su madre. «Porque creo que es esto lo que mi madre habría hecho si hubiera tenido la oportunidad», respondió Patricia. «Ella dedicó la vida entera a protegerme y cuidarme. Ahora quiero usar los recursos que recibí para proteger y cuidar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares». «Pero, ¿y su seguridad financiera? ¿Y su vejez?». «Guardé lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. El resto quiero usarlo para hacer la diferencia en la vida de otras personas». La noticia de la creación de la fundación se esparció rápidamente por la ciudad y región. Muchas mujeres buscaron ayuda y Patricia descubrió que había mucha más necesidad de apoyo de lo que había imaginado. La primera persona que la fundación ayudó fue Cristina, una joven madre de 18 años que había sido expulsada de casa por sus padres cuando se embarazó. Cristina estaba viviendo en un albergue público con su bebé de 2 meses, sin condiciones de trabajar o estudiar.
La fundación pagó un curso profesional para Cristina, ofreció apoyo económico durante el periodo de estudios y la ayudó a encontrar un empleo y una vivienda adecuada para criar a su hija. «Doña Patricia», dijo Cristina durante una visita a la sede de la fundación, «usted salvó mi vida y la de mi hija». «No la salvé, querida. Solo te di las condiciones para que tú te salvaras a ti misma». Casos como el de Cristina se multiplicaron. La fundación ayudó a decenas de mujeres a recuperar su dignidad e independencia. Patricia se sentía más realizada que nunca en toda su vida. 2 años después de la creación de la fundación, Patricia recibió una visita inesperada. Sofía Mendoza apareció nuevamente en su casa, pero esta vez su actitud era completamente diferente. «Señora Patricia, vine aquí para pedirle disculpas», dijo Sofía, visiblemente emocionada. «¿Disculpas por qué?» «Por la forma en que mi familia la trató durante el proceso. Actuamos con mezquindad y egoísmo. Lo que usted hizo con la herencia nos demostró que estábamos equivocados sobre sus intenciones. Ustedes protegían lo que consideraban sus derechos. Es comprensible. Pero usted nos mostró que hay cosas más importantes que el dinero. La fundación que usted creó está haciendo un trabajo maravilloso. Gracias por el reconocimiento. En realidad, vine aquí para hacer una propuesta diferente esta vez». «¿Qué propuesta?» «Mis hermanos y yo quisiéramos contribuir económicamente a la fundación. Queremos ayudar a expandir el trabajo que usted está haciendo». La oferta de apoyo de la familia Mendoza era inesperada, pero bienvenida. Con recursos adicionales, la fundación podría ayudar a muchas más mujeres y ampliar sus servicios a otras ciudades de la región. «¿Por qué quieren ayudar ahora?», preguntó Patricia. «Porque nos dimos cuenta de que usted es realmente nuestra hermana y que nuestro padre tomó la decisión correcta al incluirla en el testamento. Usted honró su memoria de una forma que nosotros no logramos». La reconciliación con sus medio hermanos le dio a Patricia una sensación de plenitud que no esperaba. Después de décadas sin conocer su verdadero origen, finalmente había encontrado no solo su identidad, sino también una familia que la aceptaba y respetaba. Patricia continuó viviendo en la misma casa sencilla donde había vivido toda la vida, pero ahora sabía que había elegido esa vida por opción, no por falta de alternativas. Había heredado de su madre no solo los genes, sino también los valores de humildad, generosidad y fortaleza interior. Todas las mañanas, antes de ir a la sede de la fundación, Patricia caminaba hasta el lugar en el monte donde había encontrado la caja enterrada. Allí se sentaba unos minutos, agradeciendo a su madre por el valor de preservar la verdad y por la sabiduría de permitir que su hija eligiera su propio destino. El lugar se había convertido en su refugio de reflexión y gratitud. Había plantado allí un árbol de guayaba, en honor a la tradición de cosechar frutas que había pasado de madre a hija. El árbol crecía fuerte y sano, simbolizando cómo los secretos enterrados pueden dar lugar al crecimiento y la renovación. Miguel, que se había mudado a San Luis de la Loma para estar más cerca de su madre, a menudo la acompañaba en esos paseos matutinos. «Mamá, ¿te arrepientes de algo?», le preguntó una mañana. «¿De qué, hijo?». «De haber descubierto la verdad sobre el abuelo Héctor, de haber removido el pasado». Patricia reflexionó unos instantes. «No me arrepiento. Héctor sigue siendo mi verdadero padre, porque fue él quien me amó y me crió. Fernando Mendoza fue solo el hombre que me engendró. El descubrimiento de la verdad no disminuyó mi amor por quien me crió, pero me dio la oportunidad de conocer mi origen completo». «¿Y el dinero? ¿Te arrepientes de haber usado casi todo en la fundación?». «Absolutamente no. El dinero guardado en el banco no cambia la vida de nadie. Usado para ayudar a personas necesitadas, se transforma en esperanza y dignidad. En aquella época, la Fundación Mercedes Ramírez ya había ayudado a más de 300 mujeres y sus familias. Los casos de éxito se multiplicaban, demostrando que con el apoyo adecuado, las personas logran superar las dificultades y reconstruir sus vidas. Una de las historias que más conmovían a Patricia era la de Ana Luisa, una mujer de 40 años que había perdido su empleo cuando su esposo la abandonó embarazada del tercer hijo.
La fundación había ayudado a Ana Luisa a montar una pequeña pastelería, y ahora ella era una empresaria próspera que empleaba a otras mujeres de la comunidad. «Doña Patricia», dijo Ana Luisa durante la fiesta de 2 años de la fundación. «Antes de conocer la fundación, yo creía que mi vida había terminado. Hoy sé que apenas estaba comenzando». Testimonios como este confirmaban para Patricia que había tomado la decisión correcta. El dinero que había recibido como herencia se estaba multiplicando en forma de vidas transformadas y familias reestructuradas. La relación con sus medio hermanos Mendoza también se había desarrollado de forma positiva. Eduardo y Sofía se convirtieron en colaboradores activos de la fundación, contribuyendo no solo financieramente, sino también con sus redes de contactos para ampliar el alcance del trabajo social. «Nunca imaginé que tendría hermanos a los 68 años», comentó Patricia durante un almuerzo familiar. «Y nunca imaginamos que tendríamos una hermana que nos enseñaría tanto sobre generosidad y propósito», respondió Sofía. La familia que Patricia había encontrado era diferente de aquella que había conocido en la infancia, pero era igualmente sólida y amorosa. Las diferencias sociales y económicas que podrían haber sido obstáculos se transformaron en complementariedades que enriquecían a todos los involucrados. A los 70 años, Patricia se convirtió en una figura respetada y admirada en San Luis de la Loma. Su historia había inspirado a otras personas a usar sus recursos y talentos para beneficiar a la comunidad. La ciudad se había convertido en un modelo de solidaridad y apoyo mutuo. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su me gusta y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos comenzando, ahora continuando. Durante una entrevista para el periódico local, el reportero le preguntó a Patricia cuál había sido la mayor lección que había aprendido con toda esta experiencia. «Aprendí que la verdad puede doler en el momento del descubrimiento, pero libera a largo plazo», respondió ella. «También aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos hacer por los demás». ¿Y qué consejo le daría a las personas que descubren secretos sobre el pasado de su familia? Que no tengan miedo de la verdad, que busquen comprender el contexto de las decisiones que se tomaron y que usen esos descubrimientos para crecer como personas, no para juzgar a quienes ya partieron. ¿Regresaría atrás en alguna decisión que tomó? No. Cada elección que hice me trajo hasta donde estoy hoy. Si cambiara algo del pasado, tal vez no habría encontrado mi verdadero propósito en la vida. La entrevista fue reproducida en varios medios de comunicación y Patricia comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en otras ciudades. Su historia se había convertido en un ejemplo de cómo las adversidades pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y servicio. En una de esas conferencias, realizada en una universidad de Ciudad de México, una estudiante preguntó: «Doña Patricia, ¿usted cree que su mamá estaría orgullosa de las decisiones que usted tomó?» Patricia sonrió con ternura al responder: «Creo que sí. Mi mamá siempre me enseñó que la verdadera felicidad viene de hacer el bien a los demás. Creo que ella estaría satisfecha de ver que logré transformar un secreto doloroso en una fuente de esperanza para muchas familias». Después de la charla, Patricia fue abordada por una joven llamada Carolina, que se identificó como estudiante de Derecho y contó que estaba escribiendo un trabajo sobre derechos de filiación. «Doña Patricia, su historia me inspiró a especializarme en derecho familiar. Quiero ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares a la suya». «Me da gusto saber eso, querida. El mundo necesita más profesionales comprometidos con la justicia y la dignidad humana. ¿Usted tendría algún consejo para quien está comenzando en esta área? Recuerde siempre que detrás de cada proceso legal existe una familia. Existen sentimientos, existen sueños y dolores reales. Nunca trate los casos solo como números u oportunidades de ganancia económica». Conversaciones como esta reforzaban para Patricia la importancia de compartir su experiencia. Ella había descubierto que su historia personal podría ayudar a otras personas a enfrentar sus propios desafíos con más valor y sabiduría. A los 71 años,
Patricia decidió escribir un libro contando su trayectoria. Con la ayuda de una periodista amiga, organizó sus memorias y reflexiones en una obra que llamó Secretos Enterrados, un viaje de descubrimiento y redención. El libro se convirtió en un éxito de ventas, no solo por la historia fascinante que contaba, sino también por la forma sincera y humana como Patricia abordaba temas difíciles como identidad, familia, perdón y propósito de vida. Toda la ganancia obtenida con la venta del libro fue destinada a la Fundación Mercedes Ramírez, permitiendo una nueva expansión de los servicios ofrecidos. La fundación pasó a atender también a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, ampliando su alcance de acción. En una ceremonia de lanzamiento del libro, realizada en la Biblioteca Municipal de San Luis de la Loma, asistieron cientos de personas que habían sido conmovidas por la historia de Patricia. Entre los presentes estaban muchas mujeres que habían sido beneficiadas por la fundación. «Este libro no es solo mi historia», dijo Patricia durante su discurso. «Es la historia de todas las mujeres que tuvieron el valor de enfrentar adversidades, de todas las madres que lucharon para proteger a sus hijos y de todas las personas que eligieron el amor en lugar del resentimiento». Al final de la ceremonia, Patricia fue sorprendida por la presencia de Rosa González, ahora con 96 años, que había hecho todo lo posible por asistir al evento. «Doña Rosa, qué alegría verla aquí», exclamó Patricia, abrazando cariñosamente a la anciana. «No podría perderme este momento, hija mía. Su madre estaría muy orgullosa de ver cómo usted honró su memoria. ¿Usted cree que ella sabía que yo descubriría los secretos algún día? Estoy segura de que sí. Mercedes era una mujer muy sabia. Ella plantó las semillas de la verdad, sabiendo que germinarían en el momento adecuado». La conversación con Rosa trajo una sensación de cierre de círculo para Patricia. Las personas que habían presenciado el inicio de la historia estaban presentes para celebrar su desenlace positivo. En los meses siguientes al lanzamiento del libro, Patricia recibió cientos de cartas y mensajes de lectores que se identificaron con su historia. Muchas personas compartían sus propias experiencias con secretos familiares, buscando inspiración para lidiar con situaciones similares. Una de las cartas que más la emocionó fue de una mujer llamada Guadalupe, que vivía en Veracruz. «Doña Patricia, yo descubrí a los 50 años que el hombre que me crió no era mi padre biológico. Me enojé con mi madre por haberme engañado durante tanto tiempo. Después de leer su libro, comprendí que ella solo intentó protegerme, así como su madre lo hizo. Ahora estoy en paz con el pasado y agradecida por el hombre que me amó como hija, aunque no fuera biológicamente responsable por mí». Cartas como esta confirmaban para Patricia que compartir su historia había sido la decisión correcta. Ella estaba ayudando a otras personas a encontrar paz y comprensión en sus propios viajes de descubrimiento familiar. La Fundación Mercedes Ramírez continuó creciendo y desarrollándose. A los 72 años, Patricia comenzó a pensar en la sucesión en el liderazgo de la organización. Quería asegurar que el trabajo continuara incluso cuando ella ya no pudiera estar al frente de las actividades. Miguel, que se había convertido en el administrador financiero de la fundación, demostró interés en asumir la presidencia de la organización. Había desarrollado una pasión genuina por el trabajo social y tenía las competencias necesarias para dar continuidad al proyecto. «Hijo, ¿estás seguro de que quieres asumir esta responsabilidad?», preguntó Patricia durante una reunión familiar. «Lo estoy, mamá. Este trabajo le dio sentido a mi vida de una forma que nunca imaginé. Quiero continuar honrando la memoria de la abuela Mercedes y el legado que tú construiste». La transición se hizo gradualmente, con Patricia manteniendo un papel consultivo, mientras Miguel asumía las responsabilidades operativas de la fundación. La continuidad del proyecto estaba garantizada, permitiendo que Patricia se dedicara más al trabajo directo con las beneficiarias y a las actividades de formación de nuevos voluntarios. Una de las iniciativas que Patricia más valoraba era el programa de mentoría, donde mujeres que habían sido ayudadas por la fundación regresaban para orientar a otras
que estaban pasando por situaciones similares. Era un ciclo virtuoso de apoyo mutuo que se autoalimentaba y crecía orgánicamente. Cristina, la primera joven madre ayudada por la Fundación, se había convertido en una de las mentoras más activas del programa. A los 22 años, ya era propietaria de una pequeña tienda de ropa infantil y ayudaba a otras madres solteras a desarrollar sus propios negocios. «Doña Patricia», dijo Cristina durante una reunión de mentoras, «a veces pienso en cómo sería mi vida si la Fundación no me hubiera encontrado cuando más lo necesitaba. ¿Y cómo crees que sería? Probablemente estaría viviendo de favor en la casa de algún pariente, dependiendo de programas gubernamentales, sin perspectiva de crecimiento. La Fundación no solo me dio dinero, me dio dignidad y esperanza. Y ahora estás pasando eso a otras mujeres». Exacto. Es como si fuera una cadena del bien que no tiene fin. Observar el desarrollo de las mujeres atendidas por la Fundación era la mayor recompensa que Patricia podría recibir. Ver a madres que llegaron desesperadas transformarse en mujeres seguras e independientes confirmaba que había encontrado su verdadero propósito en la vida. A los 73 años, Patricia fue homenajeada por el Ayuntamiento Municipal de San Luis de la Loma con el título de Ciudadana Distinguida, en reconocimiento a los servicios prestados a la comunidad. La ceremonia fue emotiva, con la presencia de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la Fundación. Durante su discurso de agradecimiento, Patricia hizo cuestión de recordar a su madre. Este homenaje no es solo mío, sino también de Mercedes Ramírez, una mujer que enseñó que el amor y el coraje pueden superar cualquier adversidad. Todo lo que conseguí hacer tuvo origen en los valores que ella me transmitió. En la platea, Eduardo y Sofía Mendoza aplaudieron emocionados. La familia que se había formado a través del descubrimiento de la verdad se había vuelto más unida que muchas familias que convivieron desde siempre. Después de la ceremonia, los tres hermanos cenaron juntos en un restaurante de la ciudad. Era un ritual que habían desarrollado en las fechas especiales, una forma de celebrar la familia que habían construido. «Patricia», dijo Eduardo, «transformaste una situación que podría haber generado solo conflicto y resentimiento en algo muy hermoso y productivo». «Todos lo hicimos», respondió Patricia. «Elegimos el amor en vez del odio, la unión en vez de la división. Fue una construcción colectiva». «¿Y qué planeas para los próximos años?», preguntó Sofía. «Quiero seguir trabajando en la Fundación mientras tenga salud y disposición. También quiero escribir otro libro, tal vez sobre las historias de las mujeres que ayudamos. Ellas merecen que sus trayectorias de superación queden registradas». «Es una idea maravillosa», dijo Sofía. «Estas historias pueden inspirar a muchas otras personas». La conversación fluía naturalmente entre los hermanos, como si hubieran convivido durante toda la vida. El descubrimiento tardío del parentesco había creado un vínculo especial entre ellos, basado en la elección consciente de ser familia, y no solo en el azar del nacimiento. Aquella noche, cuando volvió a casa, Patricia se sentó en la terraza y miró hacia el monte donde todo había comenzado. La luna llena iluminaba las copas de los árboles, creando un ambiente de serenidad y contemplación. Pensó en todos los acontecimientos que se habían sucedido desde aquella mañana en que tropezó con la raíz y descubrió la caja enterrada. Como un solo descubrimiento había transformado por completo su vida y la vida de tantas otras personas. La caja ahora estaba en un lugar de honor en su sala, ya no escondida, sino expuesta como un símbolo de que la verdad, por más difícil que sea, siempre vale la pena ser descubierta y abrazada. A la mañana siguiente, Patricia retomó su rutina de caminatas matutinas hacia el monte. Este ritual se había vuelto esencial para su bienestar físico y emocional. Era su momento de conexión con la naturaleza y con los recuerdos de su madre. El árbol de guayaba, que había plantado en el lugar del descubrimiento, estaba cargado de frutos maduros. Patricia cosechó algunas guayabas, saboreando el gusto dulce y recordando las mañanas de su infancia, cuando acompañaba a su madre en las cosechas. «Gracias, mamá», susurró mirando el árbol.
Gracias por haber preservado la verdad y por haberme enseñado a ser una mujer digna. Una brisa suave meció las hojas del árbol de guayaba, como si fuera una respuesta cariñosa a su gratitud. Patricia sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Caminando de regreso a casa, se encontró con Miguel, que venía en su dirección. «Buenos días, mamá. ¿Cómo estuvo la caminata?» «Maravillosa, como siempre. El árbol de guayaba está cargado de frutos». «¿Hacemos mermelada?» «Claro. Puedes llamar a Sofía y a Eduardo para que nos ayuden. Será una bonita actividad en familia». La tarde transcurrió en la cocina de Patricia, con los 3 hermanos y Miguel preparando mermelada de guayaba. Entre risas y conversaciones, compartían recuerdos y hacían planes para el futuro de la fundación. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta historia?, comentó Sofía mientras revolvía la olla de mermelada. ¿Qué?, preguntaron los otros. Es que el abuelo Fernando y mamá Mercedes, a pesar de haberse separado hace tantos años, lograron reunirse a través de nosotros. De cierta forma, su amor tuvo continuidad a través de la familia que formamos. La observación de Sofía conmovió profundamente a Patricia. Era verdad que la familia que habían construido era, de cierta manera, la realización del sueño que Fernando Mendoza y Mercedes Ramírez no habían podido vivir plenamente. «Es una forma bonita de ver las cosas», dijo Patricia. «Tal vez ese haya sido su plan desde el principio. Quizás mi madre sabía que algún día descubriríamos la verdad y nos uniríamos como familia». Aquella noche, antes de dormir, Patricia escribió en su diario algunas reflexiones sobre el día. «Hoy me di cuenta de que nuestra familia es como la mermelada que hicimos, diferentes ingredientes que, procesados con cuidado y amor, se transforman en algo dulce y nutritivo. Fernando, Mercedes, Héctor, yo, Eduardo, Sofía, Miguel. Todos contribuimos con nuestros sabores únicos para crear algo especial y duradero». A los 74 años, Patricia estaba en plena actividad. Su salud era excelente, su mente estaba lúcida y su energía para el trabajo social parecía inagotable. La Fundación Mercedes Ramírez se había convertido en una referencia nacional en apoyo a mujeres en vulnerabilidad social. El segundo libro de Patricia, titulado Mujeres de Coraje, Historias de Superación y Esperanza, fue lanzado con gran éxito. El libro compilaba las trayectorias de 100 mujeres que habían sido atendidas por la Fundación, mostrando cómo el apoyo adecuado puede transformar vidas completamente. Una de las historias más impactantes era la de Mónica, una mujer de 45 años que había perdido el empleo y la casa después de que el marido la abandonó con 3 hijos pequeños. La Fundación había ayudado a Mónica a formarse como técnica en enfermería y ahora ella trabajaba en un hospital y tenía casa propia. «Cuando llegué a la Fundación yo pensaba que mi vida había acabado», escribió Mónica en su testimonio para el libro. «Hoy sé que estaba apenas comenzando una nueva fase. Aprendí que nunca es tarde para recomenzar, siempre que tengamos coraje y apoyo». Historias como la de Mónica se repetían a lo largo del libro, creando un mosaico emocionante de transformación y esperanza. El libro se volvió lectura obligatoria en cursos de trabajo social y psicología en varias universidades del país. Durante el lanzamiento nacional del libro realizado en Ciudad de México, Patricia fue entrevistada por una periodista de la televisión. «Doña Patricia, ¿cuál es el secreto para mantener la esperanza incluso ante las adversidades?» «Creo que el secreto está en entender que las adversidades son temporales, pero el crecimiento que proporcionan es permanente. Cada dificultad que superamos nos hace más fuertes y más capaces de ayudar a otras personas». ¿Usted alguna vez se sintió desanimada con el trabajo de la Fundación? Hubo momentos difíciles, sí. Casos en los que no logramos ayudar como nos hubiera gustado, situaciones en las que las personas desistieron de luchar. Pero por cada caso que no funcionó, vimos decenas que fueron exitosos. Eso siempre renovó nuestra energía para continuar. ¿Qué mensaje le dejaría a las mujeres que están pasando por dificultades? Que nunca se rindan a sí mismas, que busquen ayuda cuando sea necesario,
porque pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía, y que recuerden siempre que cada final también puede ser un nuevo comienzo. La entrevista fue vista por millones de personas en todo México, generando una ola de solidaridad y apoyo a la Fundación Mercedes Ramírez. Cientos de personas se ofrecieron como voluntarias para ayudar en los trabajos, y muchas otras hicieron donaciones económicas. Con los recursos adicionales, la Fundación logró abrir núcleos en otras 5 ciudades del interior del Estado de México. Cada núcleo seguía el mismo modelo de atención integral desarrollado en San Luis de la Loma: apoyo financiero temporal, capacitación profesional, acompañamiento psicológico y mentoría. Patricia se empeñaba en visitar personalmente cada nuevo núcleo durante su inauguración. A los 75 años, ella aún viajaba regularmente para seguir el desarrollo de los proyectos y conocer las historias de las mujeres atendidas. En uno de esos viajes a la ciudad de Celaya, Patricia conoció a Dolores, una señora de 60 años que había buscado la fundación después de perder la pensión del marido por cuestiones burocráticas. «Doña Patricia», dijo Dolores emocionada, «yo pensé que a los 60 años no tendría más fuerzas para recomenzar. La fundación me mostró que la edad es solo un número». «¿Y qué hizo usted para recomenzar?» «Aprendí a hacer dulces caseros y comencé a venderlos en el mercado de la ciudad. Ahora tengo una clientela fiel y puedo mantenerme con dignidad». «Eso es maravilloso, Dolores. Usted es un ejemplo de que nunca es tarde para descubrir nuevos talentos y posibilidades». Encuentros como ese eran el combustible que mantenía a Patricia motivada para continuar su trabajo. Ver mujeres maduras redescubriendo su capacidad de recomenzar la vida era especialmente gratificante para ella. De vuelta en San Luis de la Loma, Patricia se encontró con una sorpresa esperándola. Un grupo de niños de la escuela municipal había preparado una presentación en su honor. Eran hijos de mujeres que habían sido ayudadas por la fundación. Los niños cantaron una canción que ellas mismas habían compuesto, con los siguientes versos: «Doña Patricia, corazón bondadoso, ayudó a mamá cuando estaba triste. Ahora nuestra casa es un hogar agradable, porque usted en nuestra vida existe». Patricia no pudo contener las lágrimas al escuchar la canción. Ver a los niños felices y bien cuidados confirmaba que el trabajo de la fundación tenía impactos que se extendían mucho más allá de las mujeres directamente atendidas. Después de la presentación, ella conversó con los niños sobre la importancia de estudiar y soñar en grande. Muchos de ellos demostraron interés en seguir carreras que les permitieran ayudar a otras personas, mostrando cómo el ejemplo de solidaridad se transmitía a las nuevas generaciones. «Cuando yo crezca, quiero trabajar en la fundación de Doña Patricia», dijo Valeria, una niña de 8 años cuya madre había sido una de las primeras beneficiarias del proyecto. «¿Y qué harías en la fundación?», preguntó Patricia. «Ayudaría a otras mamás como la mía fue ayudada. Quiero que todos los niños tengan casa y comida, como yo tengo ahora». La respuesta de Valeria mostraba cómo los niños comprendían intuitivamente la importancia del trabajo social. Ellos vivían diariamente los resultados positivos de la ayuda recibida y naturalmente deseaban replicar ese bien para otras familias. Esa noche, Patricia reflexionó sobre el legado que estaba construyendo. No era solo una cuestión de ayudar a mujeres en dificultades, sino de crear una cultura de solidaridad que se perpetuaría a través de las generaciones. Los niños que crecieron viendo a sus madres ser ayudadas y transformarse en mujeres independientes llevarían esa experiencia a la vida adulta. Probablemente se convertirían en adultos más empáticos y dispuestos a ayudar a quien lo necesitara. Era un ciclo virtuoso que iba mucho más allá de los objetivos iniciales de la fundación. Patricia estaba contribuyendo a formar una sociedad más justa y solidaria, una persona y una familia a la vez. A los 76 años, Patricia decidió comenzar a escribir sus memorias completas. No sería un libro para publicación, sino un registro detallado de su vida para dejarle a Miguel y a sus futuros nietos. Ella quería que las próximas generaciones supieran no solo sobre el descubrimiento de los secretos familiares, sino sobre toda su trayectoria: la infancia sencilla, el matrimonio,
la maternidad, la viudez y finalmente el descubrimiento que transformó sus últimos años. Quiero que mis descendientes sepan que una vida común puede volverse extraordinaria cuando encontramos nuestro propósito, escribió ella en la introducción de las memorias. El proceso de escribir sus memorias fue un viaje emocional intenso. Patricia revivió momentos de alegría y tristeza, de duda y certeza, de miedo y coraje. Cada capítulo de su vida ganaba nuevo significado cuando se veía a la luz de todo lo que había sucedido después. Ella se dio cuenta de que incluso los momentos difíciles habían sido importantes para su formación como persona. La sencillez de la infancia le había enseñado a valorar lo esencial. La responsabilidad de cuidar de la familia había desarrollado su fuerza interior. La viudez prematura le había dado independencia y autonomía. Todo había contribuido a que ella estuviera preparada para lidiar con el descubrimiento de los secretos familiares de forma madura y constructiva. Si hubiera descubierto la verdad cuando era más joven, tal vez no habría tenido la sabiduría necesaria para transformar la situación en algo positivo. Fin de la historia. Ahora que conociste todo el viaje de Patricia, desde el descubrimiento accidental en el monte hasta la transformación de su vida y de cientos de otras mujeres, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Patricia tomó las decisiones correctas? ¿Qué harías tú en su lugar al descubrir los secretos de la familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta.